Què tal, com estan? L'entrevista d'aquest cap de setmana compleix perfectament amb aquell requeriment que nosaltres ens imposem en aquest contacte setmanal, que és la de convidar al plató de l'Ara algú que, per raó de la seva experiència o del seu coneixement, ens pot ajudar a entendre més i millor el món en el qual vivim. Avui, l'objecte geogràfic que ens interessa explicar-vos és Àfrica. És una pretensió bastant agosarada perquè estem parlant naturalment de tot un continent del qual en creiem saber alguna cosa i és probable que el nostre interlocutor ens obri els ulls a noves perspectives. Es tracta de Carlos López, que és economista, actualment és l'alt representant per la Unió Africana per la negociació amb Europa, però és també professor a les universitats de Ciutat del Cap, que és on resideix, i a París. És nascut a Guinea-Bissau, en una petita població que es diu Canxungo, està a punt de fer 60 anys, ha pasado por Barcelona y nosotros hemos volgut convidarlo al plató de l'Ara. Señor López, muchas gracias y bienvenido. Un placer. A usted lo han definido como afrooptimista. Bueno, yo creo que es lo que se espera de alguien que está intentando de presentar una imagen positiva de África. Pero yo no soy afrooptimista en el sentido de que creo que todo es fácil. Soy conocido por ser una persona que presenta la realidad con alguna dificultad. Incluso yo intento de demostrar que desde el punto de vista del conocimiento estadístico estamos muy debilitados, así que el conocimiento que tenemos es muy casual, no es un conocimiento muy científico. Ahí debe haber muchos más afropesimistas, ¿no? Sí, afropesimistas hay muchos, porque es una tradición muy antigua. Es una tradición que viene de la religión cristiana, de considerar que hay una parte que no es buena del mundo. Y eso durante bastante tiempo fue interpretada de una forma un poco estigmatizada, como siendo los descendientes de Caín, los descendientes de África. Y yo creo que durante el Renacimiento europeo se podría testimoniar eso con la pintura, con la literatura. Había siempre una representación muy negativa de África. Y luego con el filósofo Hegel, que es un filósofo que marcó mucho la modernidad, había también la idea de que África no tenía historia, que la historia empezaba con la civilización grecolatina, que tenía ramificaciones de orígenes en el Medio Oriente, pero no se consideraba como esa parte normalmente que hace parte de la historia africana, como siendo África, como que apartando Egipto del resto del continente. Y esa idea de África sin historia se puede encontrar en muchas manifestaciones. Por ejemplo, la que me llama más la atención es la geografía, porque intentamos de tener una imagen de la masa territorial de los continentes que no corresponde a la realidad. La proyección de Mercator, que es la proyección que utilizamos en la cartografía de todos los días, incluso Google la utiliza, es una proyección que no corresponde a la realidad, donde África aparece con más o menos como si fuera una Groenlandia, cuando en realidad es como 14 veces más grande, donde no se da cuenta la gente que África es lo mismo en términos de territorio que China, que toda la Europa occidental, Estados Unidos, Japón e India juntos. ¿Le puedo explicar cuál es mi imagen de África? Un continente muy rico, explotado por extranjeros con la colaboración de gobiernos corruptos, con una población muy joven que sueña con emigrar a Europa y que últimamente China está comprando. Bueno, todo eso tiene un poco de verdad. Todo tiene un poco de verdad, pero hay que encontrar la explicación de cada uno de los fenómenos que permiten esa interpretación para poder después vislumbrar una interpretación un poco más compleja y un poco más exigente. Bueno, yo diría también... Bueno, un continente rico es, un poco seguro, más, ¿no?
Sí, es un continente rico, pero esa es parte de su pobreza, porque la pobreza es justamente la incapacidad que África ha tenido hasta ahora de convertirse al mundo industrial. La industrialización no es solamente construir fábricas, no es la manufactura. La industrialización es traer la economía a las relaciones de tipo industrial, que son relaciones económicas que tienen una lógica de producción que es muy formalizada, donde existe regulación, donde existe la capacidad del Estado, por ejemplo, de obtener recursos públicos porque tiene impuestos. Todo eso desaparece cuando los países son muy ricos en productos naturales, los exportan, crean una renta y la élite, el gobierno vive solamente de la renta. La maldición de las materias primas, sí, ¿no? Es la maldición de las materias primas, la doença holandesa, la enfermedad holandesa, pero multiplicada de una forma mucho más grande. Va. Porque lo que existió en Holanda y que permitió esa idea de la enfermedad holandesa tenía que ver con la descubierta de un gran potencial económico resultante de recursos naturales, pero en una economía que ya estaba formalizada. En África es peor, porque no hay todavía ese nivel de formalización. Explotado por extranjeros con colaboración de gobiernos corruptos. Hay que hacer una distinción. Hoy en día en África hay gobiernos que no son tan corruptos como se imagina. Ese es uno. Y dos, la idea de corrupción es una idea como si fuera unilateral, como si fuera un problema africano. No es un problema africano. No, por descontado. Hay el que corrompe y el corrompido. Exacto, claro, pero sí. En el caso de África, una gran parte de la corrupción que hace daño no es la corrupción que normalmente se habla, que es la pequeña corrupción del agente público que no tiene condiciones de trabajo, que en realidad está intentando de conseguir con su impuesto informal lo que no obtiene con su salario. La corrupción que hace daño es la corrupción de grande escala. Por ejemplo, nosotros sabemos que el tráfico ilícito de capitales en África es como 50.000 millones de dólares. Eso es bastante. Cuando uno se imagina que es más o menos el mismo monto que la ayuda al desarrollo, uno tiene una idea del daño. Una otra dificultad es que nosotros tenemos una explotación muy grande de recursos minerales. Esa explotación se hace con mecanismos de precios, control de mercado, que los africanos no tienen ninguna palabra y así pierden mucho del valor. Y también tiene una presión muy grande de la parte de los agentes que están explotando esas materias primas para no tener una legislación que les permita controlar esa producción. Ese tipo de corrupción es terrible porque es la corrupción que no permite salir para una economía más moderna y que permite también la renta. Así que yo diría que hoy en día no tenemos dos tipos de gobiernos en África. Tenemos gobiernos que quieren la transformación y que están bastante activos en la transformación que llamamos en la economía estructural. Y tenemos otros que no, que están viviendo de la renta y que no están ni interesados en cambios y reformas. ¿Me puede decir nombres? Sí, seguro. En mis trabajos no tengo ninguna dificultad en decir quién está haciendo mejor que los demás. Nosotros tenemos países como Etiopía, que están creciendo hace más de una década al 10% al año. Podría decirse, bueno, ese crecimiento no es necesariamente desarrollo, pero están haciendo desarrollo porque hay una transformación muy profunda de todo el ecosistema económico. Hay introducción de la industrialización, las infraestructuras están permitiendo un desarrollo social muy grande, los indicadores sociales progreden de una forma bastante rápida. Y tenemos países como Ruanda, que tiene una capacidad muy grande de absorber las nuevas tecnologías, Kenia también. Tenemos países como Senegal, como Côte d'Ivoire, como Ghana, que están introduciendo políticas industriales muy activas.
tenemos otros países que no están creciendo tanto porque tienen una base más alta, pero que están haciendo las cosas buenas, como Mauricio, como Namibia. Así que hay un conjunto de países y hay otros más chicos como Cabo Verde, como Seychelles, etcétera, que también hacen muy bien, pero son economías muy, muy pequeñas. Y tenemos países que nadie habla porque políticamente tiene algunos estigmas, como la durabilidad de sus líderes, pero que están haciendo reformas increíbles, como por ejemplo Djibouti y Togo, que son dos países que dependen de la actividad portuaria y que lograron establecerse como el mayor puerto de África Occidental y de África Oriental, que tienen toda su política económica alrededor de la actividad portuaria. Son pequeños países, pero que están haciendo cambios increíbles y muy importantes. Decía, con una población muy joven que sueña con emigrar a Europa. Eso sí no es verdad, porque la parte que emigra para Europa es muy, muy chica. Así que desde el punto de vista estadístico, si nosotros mirábamos la realidad estadística y no lo que se habla, O lo que se ve. o lo que se ve, sería una situación muy distinta. Yo creo que algunos números pueden ayudar a perspectivar lo que estoy diciendo. África tiene una población que es más grande que todos los otros países, con la excepción de China e India. Es una población de más de 1.000 millones de personas, probablemente 1.200 millones de personas. De esa parte, la parte que migra, que está involucrada en migración, es relativamente chica. Estamos hablando de como más o menos 80 a 90 millones de personas. Y de esos 80 a 90 millones de personas, un 80% migra en África, para otro país africano. Así que solamente 20% migra para el resto del mundo. De los que migran para Europa, 94%, estas son cifras de Frontex, que es la agencia europea de fronteras, 94% migran legalmente y solamente 6% ilegalmente. Las pateras y los... Exacto. Y de los 6% que migran ilegalmente, hay una pequeña parte que migra a través del Mediterráneo, que es lo que la gente ve. Así que es un número muy, muy pequeño. Y para saber tan pequeño que es, hay que compararlo a otras migraciones históricas, como por ejemplo las migraciones europeas en varios periodos de la historia mundial, pero sobre todo si nos concentramos en el periodo después de la Segunda Guerra Mundial, que hubo una emigración masiva. Lo comparable en este momento en África sería como menos de 10% de ese tipo de migración. O sea, no hay una invasión. No hay una invasión. Lo que es terrible es la idea que la solución es impedir más la entrada de los africanos a Europa. La solución, me parece, que tiene sentido es que Europa pueda ayudar mejor a la integración regional africana, porque sin esa integración, 80% ya encuentra su destino de migración en un otro país africano. Si hubiera una buena integración, no serían 80%, probablemente 90%. ¿A dónde van los emigrantes intraafricanos? Van para los países que tienen más posibilidades económicas. ¿Qué son? Luego, Sudáfrica tiene una atracción muy grande, como tiene un país como Côte d'Ivoire en África Occidental, como tiene Kenia o... ¿Y es legal este tipo de inmigración? Uganda, etc. Es legal. Es legal. Es legal. ¿Y China está comprando África? Lo que pasa es que toda la inversión china en África representa como un 4% de la inversión china en el mundo. 4%. O sigui, es posible que inviertan más en Europa, por ejemplo. Seguro que sí. Por ejemplo, la inversión que China hace en Holanda, en Bélgica,
Luxemburgo, esos 3 países del Benelux, es lo mismo que en toda África. Yeah. O si quiere, puede compararse con Pakistán. Lo que invierte en Pakistán es lo mismo que en toda África. Pero hay esa impresión, no es una impresión falsa. Yeah. Es una impresión que tiene que ver con el facto de que los otros están ausentes. Así que los 4% de China parece mucho. Yeah. Yeah. También hay un fenómeno de concentración de riqueza. ¿Usted sabe quién es Aliko Dangote? Sí, claro. ¿O Mike Adenuga? Sí. ¿O Nicky Oppenheimer? Sí. Son les tres persones més riques d'Àfrica. El número 1, Aliko Dangote, és l'home més ric, amb 10.000 milions de dòlars, és nigerià. El segon també és nigerià. El primer és el rei del ciment, el segon és propietari d'una empresa de telecomunicacions que es diu Globalcom, i Oppenheimer és dels diamants, és de companyia de Beers. Bueno, en esto de la concentración de riqueza, porque al parecer estos señores tienen más dinero que la mitad de la población del continente, sí. que 650 millones de personas. Es un fenómeno mundial. Sí. Es cierto, pero lo que hace la diferencia es cuántos empleos crean estos señores. Porque se tiene mucha plata y la consumen sin crear empleo, ese es un problema mucho más grande, seguramente, que se crean empleo. ¿Y estos crean riqueza? Yo creo que el señor Aliko Dangote, que yo conozco muy bien, incluso escribí un artículo con él de promoción de la idea de industrialización en África. Yo creo que el señor Aliko Dangote es un señor que tiene una idea bastante progresista, abierta sobre el continente. En este momento está haciendo la más grande inversión en el continente, que es una refinería de petróleo en Nigeria, un país que es exportador de petróleo, pero importa producto refinado. Esa inversión va a permitir la creación de más de 6.000 empleos directos y muchos más indirectos. El señor Aliko Dangote es probablemente entre los propietarios más diversificados sí. En términos económicos. Alimentos, azúcar, sí. Harina, sí. Transporte de mercancías. Casi en todas estas actividades son actividades de gran intensidad de mano de obra, así que es un gran creador de empleo. Pero el fenómeno de la desigualdad es un fenómeno que se explica muy bien en la economía cuando se está en el periodo del take-off, del despegue. Uh-huh. Normalmente hay una aceleración de la desigualdad durante un periodo. Eso se llama la curva de Kuznets. Eso no es completamente diferente de lo que pasó en otros momentos de la historia mundial. La pobreza tiene una disminución menos acelerada durante el periodo del despegue que después si hay las buenas políticas. Así, lo que tenemos que asegurar es que las buenas políticas están ya en el dibujo de la transformación estructural desde el inicio para que se pueda tener resultados lo más rápido posible. Ya. Claro, podríamos hablar de muchísimos fenómenos concretos, pero para avanzar en la entrevista. Leo, por ejemplo, Níger es uno de los países más pobres del mundo y al mismo tiempo tiene una gran riqueza de uranio. Bueno, pues resulta que 3/4 partes de la electricidad de Francia se generan con este uranio, ¿no? ¿Hay muchos fenómenos como este? Hay, desafortunadamente. Se miran los países en términos de los conflictos, de las realidades que tienen locales, sin hacer la conexión con el global. Y cuando se hace la conexión con el global, normalmente también es negativa, es más bien para hablar de Al-Qaeda o de alguna conexión de conflicto, de guerra o de terrorismo. Bueno, hay muchos países que tienen una relación de dependencia muy grande con un otro, y esa dependencia debería ser profitable porque es una dependencia que tiene que ver también con una relación histórica muy antigua. En el caso de Níger es, yo diría, un caso extremo, porque tener un país como Francia con una capacidad tan grande industrial, con una riqueza tan grande, que depende para su funcionamiento de la energía nuclear, que en grande parte viene del Níger,
debería dar al Níger algún ventaje, ¿no? Y no se lo da. No, desde siempre, desde que se hace la producción del informe de desarrollo humano, uno de los países que está entre los 5 peores del mundo, no sale de esa categoría, ¿no? Ya. ¿Y eso de quién es culpa? ¿De Francia o de las élites de Níger? De los dos. De los dos. ¿Y tiene remedio? Sí que tiene remedio, porque lo que pasa es que en la gran mayoría de los países que tienen una gran riqueza mineral o mismo de un otro producto natural, puede ser el cacao, puede ser el café, puede ser algo que no es extractivo, lo que pasa es que hay una actitud de la parte de la administración de no se ocupar del resto de la economía, que es donde vive la gente, ¿no? Así, por ejemplo, un país como Nigeria, para darle un ejemplo de un país que tiene la más grande población de África. Tiene 80% de sus exportaciones del petróleo. Tiene 90% de sus recursos públicos de esas exportaciones de petróleo. Y tiene una presión fiscal, que es el nivel de impuestos que la gente paga en relación a la economía, de solamente 7%. Es el más bajo de África. El promedio mundial es 35%. Eso da una idea de cómo el país todo no funciona en relación a su economía real, funciona en relación a esta exportación. Ese es un problema africano, un problema de las élites africanas. Déjeme que le hable de lo que yo veo de África, por ejemplo, en una ciudad como Barcelona. Veo a trabajadores en el escalafón más bajo de la cadena productiva, justo antes de la delincuencia, no es delincuencia, pero están vendiendo productos falsificados, el top manta, probablemente habrá oído hablar de esta expresión, sí. Y o bien recogiendo hierros por los contenedores de basuras. Los vemos pasar y no nos acercamos a ellos, no les preguntamos, apenas sabemos quién son. ¿Quiénes son? O sea, ¿vinieron con esta idea? ¿Vinieron engañados? ¿Van a volver? ¿Son representativos de un tipo de juventud africana? Son bastante representativos. Lo que pasa es que es gente que tiene un sueño. En casi todos los países africanos tenemos una población muy, muy joven. El promedio de edad en África es 19 años. 19. Así que eso da una idea de la presión de la juventud en todo lo que es transacción económica, social y política. Y lo que pasa es que durante el periodo del despegue, estamos hablando de los países que están en despegue, hay muchos que no están, pero durante el periodo del despegue hay una ilusión que normalmente eso crea oportunidades y luego la gente no va a migrar porque tiene oportunidades. Es el contrario. Eso está probado históricamente. Ah, sí. Es el contrario. Lo que pasa es que durante el periodo del despegue se crean expectativas muy altas. Toda gente piensa que va a tener una oportunidad y solamente algunos tienen. Y los demás se sienten sociológicamente como excluidos. Entonces, dice, la oportunidad que no tengo en África la voy a buscar afuera. Exacto. Entonces el sueño está destruido. La única forma de intentar un nuevo sueño es migrar. La realidad no es una realidad africana, es una realidad mundial. Los europeos no saben que hay más migración china hacia Europa en este momento que africana. Sí, sí, si va a un bar en Barcelona probablemente le atenderá en los chino. Números es casi el doble, sí, sí. Casi el doble, pero no se habla. Entonces, ¿qué pasa? China es el país que crece más, que es el líder del crecimiento en el mundo, pero hay migrantes, hay muchos migrantes. No es muy diferente en África. Esa gente que tiene el sueño y que viene a migrar porque no tiene oportunidades en el periodo de despegue, es la gente más activa. Es la gente más activa porque tiene movilidad todavía suficiente para poder deslocarse.
tiene algunos medios para poder llegar a Europa, porque no es fácil, tiene que pagar mucho. Mucho hasta que dinero, llegue. ¿no? Mucho para su condición económica. Así que llegan e encuentran dificultades que no anticipaban, pero todas las dificultades que pueden encontrar en Barcelona son menos que las dificultades que van a encontrar en Ouagadougou. Por tanto, se van a quedar. Por tanto, se van a quedar. Y van a enviar plata para su familia. Así que nosotros miramos la estadística de las transferencias de migrantes de África hacia África, están aumentando todos los años. Este año la previsión es 81.000 millones de dólares. Eso, comparado a 50.000 millones de dólares de ayuda, da una idea de quién está contribuyendo más. Esto, africanos en Europa. No solamente en Europa, en el mundo. En el mundo. En el mundo. En el mundo. Pero es bastante de Europa, ¿no? Yeah. Algunos economistas, algunos de los que han pasado por aquí, recuerdo por ejemplo a Amartya Sen, sí. En fin, otros especialistas en Asia, por ejemplo, en India, en Pakistán, dicen que es fundamental ayudar a la promoción de la mujer. La mujer suele tener un comportamiento más responsable ante el dinero y que, por ejemplo, es una receptora ideal de los microcréditos, porque es capaz de abrir un pequeño negocio, sustentar la familia, digamos que por un principio de responsabilidad más acusado que en el hombre, ¿no? ¿Cuál es, en este sentido, la situación de la promoción de la mujer en África? Yo creo que está probado en todo lo que se sabe de desarrollo, que la mejor inversión en términos de desarrollo es la promoción de la capacidad de las mujeres a integrar el mercado de trabajo, darles formación, darles autonomía, darles posibilidades de participación, de activismo reconocido, porque ya tenían todo eso no reconocido. Así que la grande parte del trabajo de la mujer no era remunerado y no era reconocido, pero eso permite una formalización de esa relación. En África existe un fenómeno interesante, es que en algunos países el rol de la mujer está avanzando más rápido que el resto del mundo. Por ejemplo, el país que tiene más mujeres en el Parlamento es Ruanda, que tiene no el 30 o 50% que la gente está intentando en muchos países desarrollados, la paridad, pero ya ultrapasó la paridad, está en un 62% Parlamento de Parlamento de Ruanda que son mujeres. Y hay 5 países en África que tienen paridad en el gobierno. Así que hay un avance muy grande de reconocimiento del rol de la mujer en términos políticos, pero en términos económicos es un poco más retrasado, porque es más difícil, tiene que cambiar el tejido, tiene que cambiar el ecosistema, tiene que formalizarse mucho más las relaciones económicas. Lo que pasa es que en África tenemos una informalidad tan grande que el conocimiento que tiene la administración de la población es muy deficitario. 40% de los africanos no tienen ningún registro civil. ¿40%? 40%. O sea, no hay estadísticas. Eso significa que hay proyecciones, pero no hay conocimiento real. Yeah. ¿Qué ideas están en juego o qué liderazgos están en juego en África? O sea, naturalmente sabemos de Nelson Mandela. La gente de mi generación creció escuchando el nombre de Nasser en la televisión, Leopold Sédar Senghor. También hemos oído hablar de Gaddafi o de Bokassa. ¿Quién lidera ahora África? Yo creo que no, es un poco más difícil de imaginar un líder con la estatura moral de Mandela entre los líderes actuales. Yo creo que estamos en una fase donde el liderazgo ya no es protagonizado solamente por una gran personalidad. El liderazgo es más bien de jóvenes que están muy activos en varias situaciones. Por ejemplo, yo creo que jóvenes que están muy conocidos por su protagonismo en el fútbol o en las artes, en la música,
tiene mucho más influencia, porque es una población mucho más joven que los líderes de aquel entonces, que eran los líderes de una generación que era mucho más vieja o mucho más adulta. Ahora, con promedio de edades de 19, eso significa que una gran parte de la población tiene mucho menos que 19. Es mucho más difícil de tener ese tipo de líder reconocido por la gran mayoría de la población. Yo le he explicado antes mi visión de África. ¿Qué visión, bueno, mi visión, lo que yo creo saber de África, o lo primero que me viene a la cabeza? ¿Qué visión quisiera dejar usted para terminar la entrevista que tuviesen los espectadores sobre África? África es un continente que está en una transformación muy profunda y muy diferente de la África del siglo XX. Tenemos un crecimiento económico desde el 2000 que ya permitió doblar la economía del continente. El PIB dobló. Y cuando uno mira históricamente cuándo dobló el PIB en cualquier otra región del mundo, tardó más que estos 15 años en que la población, los africanos lograron doblar su PIB. Es una África también que tiene una aceleración de los indicadores sociales que es bastante grande. No se reconoce tanto porque la base es baja, pero por ejemplo la mortalidad materna, la mortalidad infantil disminuyó de 50% o a 100%. Así que hay un cambio bastante grande de lo que es la realidad social, de lo que es la realidad económica y también de lo que es la realidad política. Nosotros tenemos, en términos de elecciones, democracia, etcétera, una transformación profunda del continente en la juventud de la población. No permite más a los líderes comportarse como lo hacían antes. Los dos ejemplos más recientes son Sudán y Argelia. Pero esa es un poco la historia, que existe una presión muy grande para cambios. Para darle una idea de conjunto a los que nos escuchan, yo diría que en los últimos 26 meses, hubo 20 cambios de líderes en África. Es casi un cambio cada mes y medio. ¿Ha oído hablar de un jugador que se llama Ansu Fati? Ah, sí, claro. 16 años. Sí, claro. Es el futuro también. Yo no sé si es el futuro de España o el futuro de Guinea-Bissau. Bueno, ya tiene pasaporte español. ¿Sabe que el gobierno español aprobó en el Consejo de Ministros la nacionalidad? Yo sé. ¿Es un poco escandaloso esto o no? Bueno, es una otra idea de la migración. Otra idea de la migración. És usted muy diplomático. Si en volen més, el senyor Carlos López té aquest llibre, África, en transformación, desarrollo económico, en la edad de la duda. La edad de la duda porque todo lo que es la teoría económica está en duda en este momento. Sí, en África y en todo el mundo. En todo el mundo. En todo el mundo. Muchas gracias por haver Gràcies, gràcies. A vostès també gràcies per haver-nos acompanyat. Esperem els seus comentaris al peu de la finestra on han vist aquesta entrevista, que esperem que els hagi ajudat a entendre una miqueta més la realitat d'un continent que tenim aquí a tocar com és Àfrica.